Yo quisiera empezar por agradecer a Marcelo Campaño, como él muy bien ha dicho, querido amigo y colega, pues el hecho de haber organizado este 7º Congreso Iberoamericano de Egiptología con su equipo maravilloso. Y desde aquí quiero saludar también a Belén, porque ha sido un encanto en todo momento y ha sido muy fácil organizar todo esto y los trámites, etcétera, gracias a su eficacia total y su gran simpatía. O sea que muchas gracias a los dos y a todo el comité organizador del Congreso. Como Marcelo ha dicho, esta ponencia tenía que haber sido presencial. Me hubiera encantado estar ahí con vosotros, pero un doloroso hecho familiar me ha impedido viajar, así que me veo obligado a dar esta charla online por estos medios que la verdad es que mucho no me gustan, como creo que a ninguno de nosotros, pero por lo menos nos permiten la posibilidad de estar ahí. Entonces yo os voy a hablar de nuestra misión en Saqqara. He titulado esta charla como el Hamassin, 25 años de trabajos arqueológicos y epigráficos en Saqqara, porque justamente este año 2022 se cumplen nada menos que 25 años desde que empezamos con esta historia, con este proyecto. Yo creo que es uno de los proyectos más antiguos en realidad, aunque la misión es muy reciente, porque la misión es de 2019, como proyecto en sí, me parece que es de los más antiguos, después de la Cleópolis y quizá Oxirrinco, no sé muy bien las fechas, pues debe ser de los más antiguos. Con esto lo que quiero decir es que hay una larga historia detrás de este proyecto, una historia que en algunos momentos ha sido difícil, y un poquito la voy a reflejar aquí muy rápidamente para centrarme sobre todo en los últimos hallazgos, sobre todo de los últimos 2 años. Qom el Hamassin es una necrópolis que se encuentra muy entrado el desierto, a unos 3 kilómetros al oeste de la pirámide de Djedkare Sesi, en Saqqara Sur, como podéis ver en este mapa de Google Earth. Queda inmediatamente al norte de un gran wadi, el Wadi Tafla, ¿no? Que delimita nuestra concesión por el sur. Luego veréis en qué consiste la concesión actual, ¿no? Fijaos que el yacimiento queda muy adentro del desierto, es decir, es la necrópolis, digamos, o el sector de la zona de Saqqara más al oeste, porque todos los demás sitios arqueológicos quedan mucho más cerca de la zona cultivada, como podéis ver perfectamente en esta fotografía. Aquí podéis ver también el yacimiento de Qom el Hamassin desde otra perspectiva, cuando ya había sido saqueado de manera contundente en el año 1999. Se ve perfectamente la zanja de saqueo que divide el yacimiento en 2 partes muy claras y que lo destruye, digamos, en su parte central, según un eje norte-sur, como veremos después. Aquí podéis ver dónde se encuentra el yacimiento desde un punto de vista paisajístico. La pirámide escalonada queda lejos en el horizonte hacia el este, ¿no? Y la superficie del Qom antes de su excavación pues presentaba este aspecto con bloques constructivos, bloques de construcción, digamos, dispersos por la superficie del yacimiento, ¿no? Al fondo podéis ver la pirámide escalonada a la derecha y la punta de una de las pirámides de Abusir más a la izquierda. Se ve solamente la puntita. Pero en todo caso podéis ver de qué manera el yacimiento está apartado del resto de la necrópolis menfita. Nosotros llegamos a Qom el Hamassin hace 25 años, como decía, en 1997. Y nos encontramos en este estado. Ya había señales de saqueo, pero era entonces un montículo bastante uniforme, bastante bien preservado, ya digo, con evidencias de saqueo, porque ya había bloques de construcción dispersos en la superficie, pero solo de una parte, y lo que era la estructura geológica del Qom, de la colina, no había sido todavía tocada. Es decir, era una colina bien preservada con señales de destrucción de alguno de los edificios funerarios que había habido aquí. Además, encontramos en 1997, año en que hicimos simplemente una prospección para ver si el lugar nos podía interesar, encontramos algunos bloques con inscripciones y relieves
el más interesante de los cuales, por una razón a la que volveré al final de la exposición, presentaba este título, Imi Ra Aau, que es un título que bueno, ha dado lugar a mucha controversia, pero que está asociado a la extranjería, digámoslo así, está asociado a los mercenarios extranjeros, a las lenguas extranjeras, y se ha traducido como supervisor de intérpretes, supervisor de tropas auxiliares nubias. Probablemente había algo de cada una de estas cosas en ese título, que está todavía por acabar de definir bien, ¿no? Pero es interesante el título porque es un título desde el punto de vista cronológico muy bien delimitado. El 90% de las atestaciones de este título son de la sexta dinastía, finales del Reino Antiguo, y además geográficamente se documenta sobre todo en las fronteras. Se documenta mucho en Asuán y se documenta para funcionarios que han trabajado o que han hecho parte de sus carreras en la frontera norte con Asia, ¿no? En cambio, en la región menfita está muy poco documentado. Y esto, bueno, pues nos interesó ya de entrada. Solo 5 personajes en la región menfita tienen este título frente al centenar de personajes que lo llevan y que están documentados, como digo, en las fronteras o en relación con ellas. Por eso, esto ya de entrada nos interesó. Como podéis ver en este bloque, lo que tenemos es parte de la titulatura de este personaje. Por desgracia, el nombre no lo tenemos. Pero bueno, lo que nos interesó fue fundamentalmente, como digo, este título, que os voy a pedir que recordéis porque volveremos a hablar de él justo al final de la intervención. De todos modos, este título y las otras inscripciones y relieves que encontramos en esta prospección de 1997 nos interesó mucho y decidimos efectivamente bueno, pues ver si pedíamos permisos de excavación para esta pequeña necrópolis perdida en el desierto. Justamente en esa ocasión, puesto que en el momento de la prospección soplaba el Hamasín, el viento cálido del desierto, se nos ocurrió poner al lugar, que no tenía nombre hasta ese momento, el nombre de Com el Hamasín. O sea que este nombre en realidad se lo pusimos nosotros con ocasión de esa primera prospección. Gustó mucho a los inspectores y así quedó, y hoy todo el mundo lo conoce con este nombre, que como digo no es un nombre que ya tuviera el lugar, sino que se le dio ad hoc en el momento de la prospección. Solicitamos los permisos, obtuvimos financiación, pero mientras los permisos estaban tramitando, en el año 1999 el lugar fue brutalmente saqueado. Y cuando digo brutalmente, quiero decir, fue saqueado con máquinas de saqueo, con bulldozers, con máquinas excavadoras. En las excavaciones de estos 2 últimos años hemos encontrado vestigios de esas máquinas. Podéis verlos en la parte inferior derecha de la diapositiva. Este saqueo lo que supuso fue, bueno, una destrucción, incluso a nivel geológico y estructural, digamos, del COM, del montículo, y la abertura de una gran zanja en sentido norte-sur que lo destruye virtualmente, ¿no? Además, se destruyeron también los edificios que pudiera haber aquí, además del que ya había sido objeto de saqueo previamente, como hemos visto en las diapositivas anteriores. La cuestión es que el yacimiento fue, digámoslo así, virtualmente destruido. Y entonces, desde el Servicio de Antigüedades se nos invitó a abandonar el proyecto y a, bueno, no continuar con esta idea, porque claro, la cosa no era tampoco excesivamente bonita, ¿no? He de decir de todos modos que este tipo de cosas es normal que sucedan. Como he dicho, el lugar está muy entrado del desierto, es muy difícil vigilar todos los yacimientos arqueológicos de Egipto, que son, como todos sabéis, infinidad. Y por tanto que esta pequeña necrópolis perdida en el desierto no fuera objeto de vigilancia es la cosa más normal del mundo, eso no se puede exigir, y por tanto pues que digámoslo así, almas desaprensivas, ¿no?, se dedicaran a este tipo de pillaje, pues tampoco es tan raro. De hecho, hoy sabemos que una empresa que explotaba recursos del desierto y que trabajaba un poco más al oeste, es decir, más centrado el desierto todavía, trabajaba justamente con máquinas pesadas y con bulldozers y excavadoras, y nosotros pensamos, tenemos la sospecha
de que algo tiene que ver estos trabajadores, digamos, con el saqueo del lugar. Este saqueo, como digo, tuvo lugar en 1999. Estas son dos fotografías de la zanja que abrieron los ladrones, obviamente para llevarse restos de inscripciones, de relieves y de objetos de ajuar que pudieran ser vendidos en el mercado de antigüedades. Aquí podéis ver lo que se encontraron los arqueólogos del Servicio de Antigüedades y del Inspectorado de Saqqara cuando fueron al lugar después del saqueo. Estos arqueólogos recuperaron los bloques que los ladrones no se habían llevado, porque algunos bloques permanecieron en el lugar porque no eran útiles, digamos, para la venta en el mercado de antigüedades, y estos bloques precisamente fueron recuperados, fueron llevados a los almacenes de Saqqara, y allí es donde nosotros tuvimos ocasión de estudiarlos un tiempo más tarde. En 2005 y 2006, efectivamente, llevamos a cabo dos campañas epigráficas de estudio de estos bloques, que son una cincuentena en total, un poco más de 50 bloques, ¿no? Y en dos campañas sucesivas nos dedicamos al estudio de estos bloques. Entre estos bloques hay un poco de todo. Digamos que la mitad pertenecen a distintos individuos. Uno de ellos es este, por ejemplo. Este es un fragmento de dintel con una estructura y un tipo de paleografía muy típicos de finales del Reino Antiguo. Es un personaje llamado Menji, como podéis ver. Un fragmento de estela de falsa puerta de otro personaje llamado Sanjator Pepi. El hecho de que se llame, tenga un nombre compuesto con el nombre de Pepi, pues ya nos da una indicación cronológica importante. Estamos claramente en la sexta dinastía. Pepi puede ser primero, puede ser segundo, pero otro fragmento en el que también tenemos el cartucho de Pepi, pero la presencia también de cartuchos de Neferkare nos decanta claramente hacia el final de la sexta dinastía y a su segunda mitad, hacia el reinado de Neferkare Pepi II. Evidentemente no podemos estar completamente seguros de que todos los cartuchos de Pepi se refieran a Pepi II, pero puesto que el cartucho de Neferkare está muy bien documentado, lo que es indudable es que la necrópolis estaba funcionando en tiempos de Pepi II. Podría ser que hubiera empezado a utilizarse en tiempos de Pepi I, pero hoy en día esto lo tenemos completamente descartado por la evidencia que hemos ido acumulando. Por tanto, punto de partida, en principio, reinado de Pepi II, segunda mitad de la sexta dinastía. Si la mitad de los bloques pertenecen a distintos personajes, la otra mitad pertenecen todos al mismo personaje, y es un personaje interesantísimo, interesantísimo, por su carácter de personaje heterodoxo. Nada en él es lo que cabría esperar. Se trata de un sumo sacerdote del culto del dios Ptah de Memphis, que se llama Imebhor Impi Nikau-Ptah, y este personaje, bueno, tiene una tumba y tiene un cursus honorum que no tiene nada que ver con lo que sería esperable para un sumo sacerdote de este periodo, de finales del Reino Antiguo, como voy a ir mostrando en los próximos minutos. Aquí podéis ver sus tres nombres. En amarillo tenéis el nombre de Imebhor en su versión larga, en su grafía larga. En azul tenéis su nombre hermoso, Renef Nefer. Impi, falta la primera yod se ve, la segunda yod del final del nombre no ha quedado conservada en este bloque, pero la tenemos en muchos otros bloques. Por tanto, el nombre hermoso, digamos el hipocorístico, es Impi, y el nombre grande, fijaros, está en rojo. El primer signo que tenéis en la parte en rojo es el AA, de Renef AA, de su nombre grande, y el nombre es Nikau-Ptah, como podéis ver. El hipocorístico, Impi, y el nombre grande, Nikau-Ptah, no ofrecen ninguna dificultad, son nombres muy comunes a finales del Reino Antiguo, pero el nombre de Imebhor, en cambio, es, ya para empezar, un apax, es decir, es la primera vez que tenemos documentado un nombre de este tipo. Para el primer periodo intermedio se documentan nombres como Impi Zeker, por ejemplo, es decir, compuesto de Impi más el nombre de un dios. Aquí tendríamos una cosa parecida porque es Imeb, no es Impi, pero es Imeb, Hor, que es el nombre de un dios, es el nombre de Horus. Por tanto, la estructura del nombre, con este Imeb, que no sabemos qué significa, igual que no sabemos qué significa Impi como hipocorístico, ¿no?
seguido del nombre de la divinidad, es decir, es un nombre teóforo, es un nombre, perdón, que lleva dentro el nombre de una divinidad. Este tipo de estructuras las conocemos para el primer periodo intermedio, pero el nombre en sí pues es una novedad, es una pax, no está documentado en ningún otro momento de la historia de Egipto. Aquí podéis ver el nombre, este nombre, Imebhor, en sus tres versiones, en la grafía larga, en la grafía media, digamos, en el bloque de abajo, y en la grafía corta, en el segundo círculo del bloque de arriba. Los vamos a ver ahora aquí en esta otra diapositiva. Aquí podéis ver el primero, el nombre, en la forma extendida, digamos, con los fonogramas para yod y para m expresados, digamos, aunque ya están incluidos dentro del signo de la costilla de Gacela, el im, ¿de acuerdo? Como son redundantes, la segunda versión los elimina, por tanto lo que tenemos es lo mismo, pero sin los dos fonogramas monoconsonánticos, y la tercera versión es la versión más reducida, donde tenemos esta lectura Imebhor. Uno de los problemas que hemos tenido para la lectura de este nombre es precisamente el signo de la carne, esta lágrima, ¿no? Que es un trozo de carne. A través de los textos de las pirámides, por un procedimiento que ahora me llevaría un poco de tiempo explicar y no lo voy a hacer, podemos leer como el biconsonántico MEP. Por tanto, la P, cuando aparece, sería complemento fonético de este biconsonántico. La cuestión es que el nombre debería leerse, como digo, Imebhor. Este personaje, Imebhor, tiene además distintos títulos. Algunos de ellos son títulos perfectamente bien conocidos que podemos identificar muy bien. El primero, aquí en rojo, el más importante, es el título de Ur-Jerepu-Gemut. Esto quiere decir grande de los jefes de los artesanos. Porque, como sabéis, Ptah es un dios creador, por tanto es un dios que preside a los artesanos y preside los trabajos de equipamiento de los grandes complejos regios. Y el sumo sacerdote del culto del dios Ptah pues tenía esta atribución, era el líder de los jefes de los artesanos. Es decir, el título de jefe de o de director de los jefes de los artesanos es el título que corresponde al sumo sacerdote de Ptah en Memphis. Este título lo tenemos documentado ampliamente en las inscripciones de Imebhor, en estas inscripciones que se encontraban en 2005-2006 en el almacén de Saqqara. Y un segundo título que está muy directamente asociado al título principal es el título de Sem, que en las titulaturas de los sumos sacerdotes de Ptah empieza a aparecer a partir del reinado de Pepi I, como voy a comentar inmediatamente. Otros dos títulos son el título de Jerihebet Jeritep, como podéis ver en el bloque de arriba en rojo, y el título de Hatia, como podéis ver en el bloque de abajo en azul. Estos dos títulos, junto con el título de Sem que hemos visto hace un momento, nos permiten cuadrar, digamos, afinar la cronología. ¿Por qué? Porque estos tres títulos no aparecen en las titulaturas de los sumos sacerdotes de Ptah hasta el reinado de Pepi I. Pepi I hace una gran reforma del cargo de sumo sacerdote de Ptah. Entre otras cosas, por ejemplo, lo convierte en un cargo unipersonal, es decir, hasta ese momento es un cargo colegiado, son dos personas las que ostentan el cargo. A partir de esta reforma de Pepi I, solo una persona ostentará el cargo en cada momento, es decir, se suceden de uno en uno, digamos. Y además, en este momento, justamente, se introduce en las titulaturas de los sumos sacerdotes de Ptah estos tres títulos, ¿no? El título de Sem, el título de Jerihebet Jeritep y el título de Hatia. Por tanto, nosotros sabemos que estamos detrás de Pepi I, es decir, la cronología tiene que ser posterior a Pepi I, la cronología de este personaje de Imebhor. Ahora bien, nosotros sabemos que el probable sucesor inmediato, no, perdón, voy a comentar otra cosa antes. En el momento en que Pepi I hace esta reforma, el sumo sacerdote de Ptah es Sabu Cheti, Sabu IV Cheti, que tenéis marcado en amarillo en este esquema. Sabu IV Cheti está datado de manera genérica, porque es difícil a veces afinar las dataciones, como sabéis, para estos funcionarios del Reino Antiguo, entre mediados y finales de la Sexta Dinastía, ¿de acuerdo?
Después de este Sabu Cheti, sabemos que fue sumo sacerdote de Ptah Tashepses Impi, Tashepses V Impi I. Este personaje, por razones de titulatura en las que ahora no puedo entrar, tiene una titulatura muy parecida a la de Sabu Cheti, precisamente. Probablemente ejerció el cargo después del propio Sabu Cheti. Como Imebhor introduce una serie de novedades que ahora comentaré, lo más probable es que venga después. Por eso aquí está situado en el lugar número 14. Esto quiere decir que nos encontramos a finales de la sexta dinastía. Es decir, estamos ya claramente en el reinado de Pepi II y probablemente en el primer periodo intermedio. Como veréis después, nuevos datos que han ido apareciendo, y otros que voy a comentar ahora mismo, nos decantan o nos llevan esa cronología de manera muy clara hacia el primer periodo intermedio. Uno de los datos es precisamente este. Estos dos fragmentos de inscripciones pertenecen también a la tumba de Imebhor. Su nombre está escrito, por ejemplo, en el bloque inferior en la segunda línea. Y presentan, como podéis ver, la fórmula Hetep Dinesu, seguida del nombre de Geb. Es decir, tenemos una fórmula Hetep Dinesu, no con el nombre de Osiris o de Anubis, que son los más frecuentes en el reino antiguo, aunque algún otro dios puede aparecer en esta posición, sino con el nombre de Geb, que en cambio es muy, muy raro para esta fórmula en este momento. Pero además, lo que también es muy interesante es el hecho de que después del nombre de Geb tenemos las ofrendas enumeradas, fijaros en el primer bloque, Mil, de, evidentemente lo que sigue es Pan, etcétera, etcétera, enumeradas directamente después del nombre del dios, ¿no? Esta estructura de nombre del dios y lista de ofrendas directamente a continuación, ¿no? Esta estructura no se encuentra hasta el primer periodo intermedio. Y de hecho el ejemplo más antiguo a mí me lo ofreció una querida colega nuestra, Mari Carmen Pérez Díez, porque lo tiene documentado en la necrópolis del primer periodo intermedio en Heracleópolis Magna. Por tanto, como veis, este dato nos empuja más hacia lo que es el primer periodo intermedio. Otra cosa curiosa de la tumba de Imebhor es que algunos de los bloques recuperados en este momento y estudiados por nosotros, como digo, en 2005-2006, son nada más y nada menos que bloques como estos que veis aquí, que son bloques que conformaban el techo a dos aguas, el techo a dos vertientes de la cámara funeraria de Imebhor. Lo que es interesante de esto es que techos a dos aguas prácticamente no los hay para tumbas privadas en esta época. Las grandes pirámides de los reyes tienen sus cámaras funerarias con techos a dos aguas, evidentemente a escala monumental. Aquí, a escala muy reducida, tenemos el mismo concepto, pero ya digo, pues a escala reducida. Pero lo que es curioso es que en las tumbas de esta época lo normal es que los techos de las capillas, de las cámaras funerarias, sean horizontales, estén conformados por bloques horizontales. Y en cambio aquí lo que tenemos son estos bloques que se apoyaban unos a otros formando un ángulo de 90 grados y que formaban, como digo, este techo a dos aguas. Pero es que además, en los pocos ejemplos que puede haber de techos a dos aguas para esta época, para privados, este techo en concreto tiene inscripciones, como podéis ver perfectamente, en la parte visible, digamos. Es decir, estos bloques estaban colocados uno junto a otro, en paralelo, en vertical, y una línea de inscripción, o mejor dicho, dos líneas de inscripción paralelas, atravesaban todos los bloques de lado a lado de la cámara funeraria, como podéis ver en esta diapositiva. En el año 2006 teníamos 4 bloques para un lado, para una vertiente del techo, y 2 bloques para la otra. Actualmente los tenemos prácticamente todos. Son 13 y 13 y hemos descubierto 12 y 12, curiosamente. Es decir, en las excavaciones del año pasado y de este año hemos encontrado bueno, pues prácticamente el techo completo. La inscripción se puede reconstruir completamente, como veréis dentro de unos minutos. Por tanto, esta es otra rareza de la tumba de Imebhor. Otros bloques formarían parte de las paredes de esa cámara funeraria. Como podéis ver aquí, este es un bloque parietal, ¿no? Y aquí en la parte derecha, en el recuadro, os he puesto lo que hay es una estela de falsa puerta grabada, que es muy frecuente, grabaciones o pinturas de estelas de falsa puerta en tumbas de este periodo, finales de la sexta dinastía,
en Saqqara, en lo que son las cámaras funerarias. Por tanto, estamos dentro de un tipo de decoración esperable para la cronología en la que nos encontramos. Fijaros que aquí tenemos el texto distribuido en... José, te quedarían 5 minutos. ¡Buah! Bueno, muy bien. Pues entonces avanzaré rápidamente para ir a lo más importante. Otra cuestión importante también es el granito. El granito es interesante porque ya sabéis, es un material también para tumbas, en fin, de personajes importantes. Lo tenemos documentado para Imethor. Imethor se autoconsideraba alguien importante. No sabemos si realmente fue tan importante como para tener granito y tener un techo a dos aguas y tener tantas inscripciones y esta carrera tan heterodoxa, o si él se autoatribuyó esta importancia. Pero en todo caso, ahí la tenemos. A partir de 2009, objetos procedentes del saqueo empiezan a aparecer en el mercado de antigüedades. Esto lo voy a pasar rápidamente. Fijaros, los bloques han sido convertidos en, bueno, pues en bloques para ser expuestos, ¿no? Para ser colocados como elementos decorativos en las casas de los compradores de este tipo de objetos. Y estos bloques que estáis viendo aparecieron nada más y nada menos que en España, en Madrid y en Barcelona. Se recuperaron en total unos 10 fragmentos de bloques o bloques enteros, algunos de los cuales han podido ser repatriados a Egipto. Y bueno, esto pues dio lugar a tuvo bastante repercusión mediática. Una de las cosas más interesantes fue el hecho de que el mercado de antigüedades empezó a llenarse de estatuillas de Imethor con sus 3 nombres perfectamente escritos en el brazo derecho. Otra rareza, porque no existen estatuas de este tipo para ningún otro personaje. Bueno, pues se han llegado a localizar hasta 12 en el mercado de antigüedades, aunque este año nosotros, esta es otra también del mercado de antigüedades, aunque este año nosotros, como digo, hemos encontrado un depósito lleno de estas estatuillas, como os voy a mostrar muy rápidamente a continuación. Estatuillas de este tipo, con las 2 piernas rectas, con las características de estas estatuillas de Imethor, la verdad es que las hay poquísimas, otra rareza de este personaje. La más parecida es esta que tenéis a la derecha, que es una estatuilla de la Sexta Dinastía, justamente, es decir, estamos siempre en este margen cronológico que se encuentra en el Museo de Viena. Voy a saltar estos otros títulos que aparecen en estos bloques justamente recuperados o documentados en el mercado de antigüedades, pero son títulos muy interesantes que nos permiten afinar más la cronología y llevarla justamente a muy finales del Reino Antiguo o principios del primer periodo intermedio. No puedo extenderme en esto. Este gráfico es interesante porque lo que plantea es la heterodoxia de la carrera de Imethor, puesto que Imethor tiene los títulos esperables para los sumos sacerdotes de Ptah, pero también tiene muchos títulos que los sumos sacerdotes de Ptah anteriores no han tenido y los posteriores tampoco tendrán. Por tanto, es un personaje heterodoxo en todos los sentidos y el sentido de su función, ¿no? Y de su carrera se nos escapa bastante. Es una cosa en la que tenemos que seguir pensando. Fijaros, aquí tenéis la reconstrucción de uno de los muros de la cámara funeraria de la tumba a partir de bloques recuperados en Madrid, en Barcelona, a través del mercado de antigüedades, ¿no? O los que se guardan en el almacén de Mohemat, que es el almacén de Saqqara, donde se guardan los bloques que se quedaron allí. O sea, fijaros que haciendo un rompecabezas con todo este material que procede del propio yacimiento o que ha sido recuperado del mercado de antigüedades, podemos llegar a reconstruir paredes enteras de la cámara funeraria del personaje. Y con esto llegamos a la excavación. No me va a dar tiempo a explicarla con detalle, pero os voy a decir las 2 o 3 cuestiones más importantes. Hemos hecho un estudio geológico también de toda nuestra concesión, que es una concesión que va mucho más allá de Qom el Hamassin. Como veis, Qom el Hamassin es un puntito y la concesión es todo esto que veis en el mapa, ¿no? Bueno, a partir de un poquito a la derecha de donde pone Square Building, todo lo que queda a la izquierda, digamos, eso sería la concesión. Hay 2 grandes wadis, hemos hecho el estudio geológico y también de precipitación y de digamos, flujo de humedad, ¿no? De toda la zona, que nos ha permitido pues, sacar conclusiones interesantes también sobre por qué existen estos yacimientos tan entrado el desierto. La excavación tuvo lugar en los años 2021 y 2022, ¿no?
Es decir, que la última campaña es muy reciente, algunos datos que os voy a dar aquí todavía están procesándose. Y este es el estado del yacimiento antes de empezar las excavaciones. Todo lo que está marcado en rojo son bloques constructivos dispersos en la superficie. Luego otros han aparecido en el proceso de excavación, ¿eh? Por tanto, realmente esto es como un puzzle y hemos podido recuperar y reconstruir una buena parte, por lo menos, de la tumba de Imebhor. El yacimiento ha sido dividido en 6 sectores. Lo que veis en el medio es la zanja de saqueo. Y en el sector 1000 apareció nada menos que esto, que es el interior de la mastaba del propio Imebhor. Sabemos que es su mastaba por distintas razones en las que ahora, por desgracia, no me puedo entretener, pero en todo caso esto no es lo que se veía, porque falta todo el revestimiento de piedra caliza. Esto es el corazón de la mastaba, el relleno de la mastaba, de la superestructura de la tumba. Y aquí podéis ver, en la línea negra es el relleno que nosotros hemos encontrado y la reconstrucción, digamos, de lo que pudo ser el edificio original cuando estaba revestido efectivamente de piedra caliza, ¿no? En uno de los ángulos, en el ángulo en concreto noreste de este relleno de mastaba, encontramos otra cosa excepcional para este momento, que es nada más y nada menos que el depósito de fundación. Consistente en 60 jarritas de cerámica en perfecto estado de conservación, muchas de ellas con el contenido conservado, ¿no? Más 5 piedras de moler, más 2 platitos de alabastro. Esto formaba parte, como digo, del depósito de fundación profiláctico del edificio y está en proceso de análisis. Pero lo importante es que la forma de las jarritas nos remite indudablemente al primer periodo intermedio. Por tanto, ya veis que la cronología se nos va definiendo cada vez más, desde muy finales del Reino Antiguo hasta lo que es el primer periodo intermedio de manera general. Aquí podéis ver otra imagen en el momento de la excavación. Aquí ya cuando todas las jarritas han sido pues, restauradas y preparadas para la fotografía. Y retomo el tema de los bloques. Como os decía, han aparecido muchos más los bloques del techo. Ya tenemos prácticamente el techo completo. Aquí es el proceso de fotografiado en la campaña de 2021, cuando todavía no estaban todos. Teníamos la mitad, ahora los tenemos todos, como digo. Fijaros en los detalles de las inscripciones. En algunos casos se conserva todavía la marca del carboncillo, digamos, para después esculpir los jeroglíficos. Actualmente tenemos los bloques del techo y también, como podéis ver, el bloque que coronaba una de las paredes sobre el cual se apoyan los 2 primeros bloques de esa pared digamos que tocaban esa pared de la cámara funeraria. Es este bloque que veis aquí a la derecha, donde lo que tenemos son los aceites sagrados, la lista de aceites sagrados, que es muy característica de las tumbas de este momento, empezando por los mismos textos de las pirámides, ¿no? Entonces tenemos, como veis, el bloque superior de una de las paredes y todos los bloques del techo. El dibujo de la parte superior de esta diapositiva todavía no están todos los bloques, porque el dibujo actual se está haciendo, puesto que ya os digo que la totalidad de los bloques ha salido en la campaña de este año, pero en cambio el texto que tenéis en la parte inferior sí que está completo. Ya veis, el texto está completo, es la titulatura casi completa de Imebhor, con todos sus títulos, y aquí se añaden nuevos títulos que no teníamos documentados, o epítetos, uno de los cuales es muy interesante, que es el que está marcado en verde, que es el epíteto Maajeru, que es importante porque la primera vez que este título está documentado para un personaje particular es precisamente a finales del primer periodo intermedio, con lo cual las fechas, como veis, se nos van definiendo cada vez más. Los otros títulos también tienen su importancia en temas de datación, pero ahora no me puedo entretener en ellos. En todo caso, el que está marcado en rojo es el mismo título de sumo sacerdote de Ptah, pero con una variante en Gesui Per, como podéis ver, que es una variante también inexistente hasta ahora. Es un apax. Ningún otro sumo sacerdote de Ptah, ni anterior ni posterior a Imebhor, tiene este título con este añadido, digamos, con este epíteto que sigue al título. Esto, bueno, es otra cosa que es muy interesante por diversas razones. En realidad, este alargamiento es Em Gesui Per,
y algunos autores piensan que GES puede ser una unidad administrativa bajo el visir encargada del equipamiento precisamente de los complejos funerarios regios. Por tanto, esto casaría muy bien con la idea del grande de los jefes de los artesanos, digamos, que es, como digo, lo que significa realmente el título del sumo sacerdote de Ptah. Bueno, pues esto ya lo hemos comentado. Aquí lo que tendríamos serían las paredes de la cámara funeraria, y con todo esto, en la actualidad prácticamente podemos reconstruir, esta cámara funeraria completa, aunque la teníamos dispersa en un enorme puzzle, no solamente en Saqqara, sino también en otras partes del mundo, gracias a los trabajos de los últimos años y también a la recuperación de datos a través de las webs de las galerías de arte y de arqueología. Bueno, pues hemos podido reunir toda esta documentación, y prácticamente hoy, entre el relleno de mastaba que os he mostrado antes, el depósito de fundación y toda esta documentación epigráfica, podemos reconstruir la tumba de Imhotep en su totalidad. Aquí la tendríais. Aquí sí que tenemos ya los 13 bloques del techo por cada lado, y lo que sería la estructura de esta cámara funeraria. Aquí tenemos otros fragmentos de granito que pertenecen sin duda a la tumba de Imhotep y que están a la espera de ser recompuestos, porque tenemos centenares de fragmentos, bueno, centenares no, decenas de fragmentos de granito que ahora habrá que recomponer para ver exactamente qué eran. Probablemente es un sarcófago, pero esto se tiene que ver porque son fragmentos muy pequeños que, en fin, los saqueadores se dedicaron a destruir. Esto no se sabe muy bien por qué, porque en cambio no se han encontrado fragmentos de granito procedentes de las galerías de arte, con lo cual no sabemos muy bien por qué hicieron este destrozo. José, no puedo concederte más tiempo. Ok, ya está. Os muestro una última diapositiva para que veáis el depósito de estatuillas que ha aparecido este año, que es otra de las cosas de interés. Si luego tenemos un ratito para conversar, pues igual puedo retomar y hacer 2 comentarios sobre el tema. Pues nada, lo dejo aquí. Gracias.